5 y 6 ejercicios. Entonces, esos 6 ejercicios necesitamos resolverlo y pues les voy a preguntar a las 3 y 5 que vamos a empezar para que puedan tener participación en clases de ejercicios. ¿Sí? Así que vayan resolviéndolo. ¿Está bien? ¿Está bien, jóvenes? Bueno, no sé si me escucharon, pero bueno, ahí, para que puedan tener participación en práctica de ejercicios.
Bueno, buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Inge. Bueno, daremos inicio a nuestra clase. Eh, Ahí tenían ustedes unos ejercicios que tenían que resolver de la presentación, que ahí la comparto con ustedes, no sé si lo pueden ver. ¿Se puede ver, jóvenes? Sí, Inge. Ya. A ver, comencemos. Empecemos por participación. Esta va a ser una participación que se va a considerar como práctica, ejercicio en clases. Así que me van dictando su número y me van dictando la respuesta. Número 1, Inge. Adelante. El primero es 0.9911. Ya. Ahí lo notaremos un ratito. 0.9911. Ya. El número 2, para el número 2. Ah, yo también le dicto, Inge. Sí, adelante. 0.994. Ya. Para el 3. Inge, es un 9 más. Perdón, 9994. Listo. Perfecto. Para Para el el 3 es es 0.357. 357. Ya. Para el número 5. Inge, eso no estaba muy segura. ¿Cómo le tengo que decir los resultados? Esto dice, me tiene que dar la probabilidad. Es un único resultado. Aquí igual, así como me dio el resultado para las anteriores, también para este es un único resultado, o sea, es una única probabilidad que hay entre el z de 1,66 y 2,69. ¿Qué probabilidad es? Ah, ya, Inge, eso lo voy a calcular un ratito, por favor. Está bien. Vayan confirmando los jóvenes si los resultados están correctos. Vamos confirmando. Vamos a aceptar. ¿Quién más quiere ir confirmando? A ver, vamos a verificar. Voy a empezar por, este ejercicio es distribución normal, por lo tanto, voy a graficar la distribución normal. En este lado el z tiene que valer 0. ¿Por qué tiene que valer 0 el z? Jóvenes. ¿Por qué tiene que valer 0? Debe ser simétrica, ingeniero. Eso. ¿Qué número es? 23. 23. Porque tiene que ser totalmente simétrico. Muy bien. Entonces voy a empezar con 1, con 2, con 3. Este es 2 y esto es 3. Entonces el z dice 2.37. Entonces en nuestro gráfico 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Entonces 2.1, 2, 3, 37. Entonces voy a subir ahí, ¿no? Haciendo la recta. Listo. Pero dice z menores, dice. O sea, menores. ¿Dónde están los números menores al 2.37? ¿En qué lado están?
Lado derecho, lado izquierdo. Izquierdo. Muy bien. Izquierdo. Izquierda. Los menores están de aquí hacia atrás, o sea, al lado izquierdo. Entonces, si están al lado izquierdo, entonces yo hago aquí todos los menores. O sea, me está pidiendo la probabilidad de los z menores. Entonces, si yo agarro y voy a graficar, voy a marcar el área, es toda esta área. Toda esta área. Porque me está pidiendo menores. Si como es menores, toda esa área es la que ya me estaría pidiendo. Listo, lo pintamos. Esa área, dijimos que hay correspondencia del área con la probabilidad. Y esa área no es nada más que la probabilidad. Entonces, ¿de dónde obtengo esa probabilidad? Lo único que hago es mantener, me voy a ir a mi tabla, ahí está de acá, ¿qué número era? 2.37. Entonces vengo a la tabla y busco el valor de 2.37. Entonces vengo 2, aquí está, 37. Listo. Pero esta tabla, ¿en qué valor empieza? Cuando el z vale 0, 0 y su decimal 0, 0, ¿en qué probabilidad empieza? ¿Cuánto leen? 0,5. Eso, 0,5. ¿Qué significa? Esta tabla, jóvenes, que yo les he proporcionado, les da probabilidades solo para una mitad, porque yo sé que la mitad, o sea, sé que es simétrico. Por lo tanto, una mitad, toda esa mitad vale 0,5. Y la otra mitad tiene que valer 0,5. Como son simétricos, pues no hay problema. Por eso me dan la tabla de esta mitad, de esa mitad. Entonces, si me dan de esa mitad, me están dando, por eso empieza en 0,5. Por si acaso, hay otras tablas que empiezan en 1. Si empiezan en 1, el manejo de esa tabla es diferente. La nuestra empieza en 0,5. Entonces, me están dando la mitad. 2.37. Entonces, voy a borrar lo que está con rojo. Lo borro esto. Ya sabemos ese 0,5. Entonces, me quedo con el 2.37. Como esta tabla, voy a decir que esto vale 2.37. Esta tabla nos da para z mayores, por lo tanto, los números mayores al 2.37 están a la derecha. Entonces, por lo tanto, el área de esta tabla me está dando en color verde. Y yo lo que necesito, dijimos, son menores hacia atrás. Por lo tanto, voy a decir 1 menos esa probabilidad en verde que me da esta tabla, que es 0.0089. Si ustedes hacen la diferencia, les tiene que salir lo que dijo su compañera, ¿sí? 0.9911. ¿Es correcto? ¿El cálculo les da eso? Sí, que sí de eso. Listo. Ahora, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Pues está fácil igual. Entonces, Restando áreas. eso, restando áreas. ¿Qué número es? 27. 27. Simplemente tienen que hacer lo mismo que hicimos aquí, solamente que ustedes van ahora a, bueno, cambiemos nuestro eje, esto. Ya no quiero borrar. Simplemente ustedes grafican y restan. Cuando es negativo, ¿qué pasa cuando es negativo? ¿Qué cambia? Aquí voy a empezar. Menos 1, menos 2 y menos 3. Todo depende qué dice este signo. Eso es lo que depende. Z mayores a menos 0.45. Voy a dibujar, aquí está el 0.45. Listo. Ahí está. Mayores, ¿dónde están los mayores a menos 0.45? ¿En qué lado están? Derecho. Derecha. Derecho. Muy bien. Entonces, como está a la derecha, ahora, ¿cómo utilizo la tabla?
En primer lugar, menos 0.45. Yo solo tengo para positivos, es decir, si yo dibujo, aquí está el 1, el 0.45 positivo está aquí, ¿no es cierto? Aquí está el positivo 0.45. Y la tabla es para mayores, ¿verdad? ¿Sí? La tabla es para mayores a 0.45. ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? ¿Sí? Sí, Sí. Listo. ¿Cuánto es esa área para mayores a 0.45? Que es todita esa que estoy pintando. ¿Cuánto vale? ¿Me pueden dictar? 0,5. No, para del 0.45 en adelante. ¿Cuánto es esa área? No puede ser 0,5 porque aquí hay otra área. Aquí hay un área churadita que le voy a poner otro color. Esta área es otra, ¿no? No puede ser 0,5. Del 0.45 hacia este lado, ¿cuánto es esa área? Según la tabla. 0.33. 0.33. Entonces, si es 0.33, ¿cuánto será esta área en celestito? 0,5 menos 0.33. ¿Cuánto es esa área? Ah, No, no, en que el área le estoy diciendo yo esa. 0.67 sale el Z para 0.45. para 0.45, ¿cuánto es el área? El Z le dictaría en que mejor es 0.67. El Z, 0.67. 67.36, sí. ¿Y este Z, de dónde hemos obtenido este valor? De una tabla de internet estoy sacando, es que no lo estoy viendo la tabla que usted tiene. Ah, ya. Este, pero no es Z entonces. ¿Qué es esto, lo que me está dictando? De internet estoy sacando, que aunque ahora que lo estoy viendo, esta distribución empieza desde cero. Ya. Esto, pero sí, está bien. Lo que me está dictando está bien, pero lo que me está dictando no es Z. Inge Me está dictando, tiene que, 0.3264. eso. A ver, yo lo que necesito es que usemos nuestras tablas. Por eso ahí voy y les recuerdo otra vez. Ustedes en internet, en todo lado van a encontrar, pero ojo con qué tabla están usando. La nuestra, 0.45. Voy a ir a nuestra tabla. Ya. Voy a ir a la tabla 0.45. Aquí tengo 0,4. Eso le estoy pidiendo. ¿Cuánto vale esa probabilidad? ¿Cuánto había valido? 0,3264. Eso, 0.3264. Entonces lo borro. Y lo que vale 0.3264. Vamos a usar nuestras tablas, jóvenes. Eso les voy a pedir. Ahora, quiero hallar esta área que he rayado con una línea en color celeste. ¿Cuánto vale esa área? ¿Cuánto valdría esa área? 1 menos 0,3264. Eso. ¿Y eso cuánto da? 0.1736. Sale. Listo, eso, 0.1736. Está bien calculado porque si sumo estas dos, yo hago una suma, tiene que dar 0,5, ¿no es cierto? Y cumple. Ahora, hasta ahí estamos. El ejercicio dice Z mayores a 0.45. A menos, pero dice. Entonces, esta otra área, voy a volver a pintar con el color, la línea azulita, de aquí de lado, ¿cuánto vale? Por simetría. Igual vale lo mismo. Eso. ¿Cuánto sería ese igual? ¿Cuánto vale? 0.3472. No, no, no. Esta que estoy pintando con azulito, ¿cuánto vale? 0.1736. Eso, 0.1736. Y como dijo su compañero, esta otra área por simetría vale 0.3264. Listo. Entonces ya tengo todas las probabilidades. Ahora dice, pero aquí dice, un ratito, lo que me está pidiendo ahora lo voy a marcar con naranja. Z mayores a menos 0.45. Si es mayores, es todo esto, ¿no? Mayores. Todo esto, todo lo que estoy pintando con naranja. Eso es mayores al 0.45.
¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí. Listo. Ahora, Z, ¿qué es? Menores a 325. Entonces, 325, ¿dónde está? Tengo que marcarlo igual, voy a marcar con azul. 3.25 es aquí. 3.25. Pero dice menores. ¿Dónde están los menores? A la Izquierda. izquierda están los menores. Entonces, para 3.25, la tabla, ¿qué probabilidad me da? Esta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Sí. Listo. Entonces, voy a ir a la tabla para 3.25. ¿Cuánto vale esta probabilidad? Si alguien me puede decir de la tabla. Inge, esta tabla creo que solo llega hasta 2,4. Ah, eso. Muy bien. Como llega hasta 2,4, no tengo más. ¿Qué valor tomaría? Voy a ir a la tabla. Solo hay hasta 2.4. ¿Y el último valor cuál es? 0.0064. Es decir, mayores a 2.4 ya no nos da, pero nuestra tabla que les he pasado no, lo que les he pasado en PDF, ¿lo han descargado? Así, Inge. ¿Hasta cuánto tienen? Eso, ¿cuánto es en 3,09 ese valor? Eso. Entonces, nos está dando, ¿cuántos ceros son? 2 ceros. Entonces, aquí nos da la probabilidad. La probabilidad es súper pequeña, ¿no? Estamos en la parte asintótica, 0.001. Es esta área. Entonces, lo que me están pidiendo es, voy a marcar con rojo, porque hay tantos colores. Lo que me están pidiendo es esta área, desde el 0.45 hasta el 3.25. Esa área, esa me están pidiendo. Desde ese valor 0.45 hasta el 3.25. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Solo es sumar áreas. Entonces voy a empezar a sumar mis áreas. Este pedacito de aquí vale 0.1765. Este otro pedacito de acá también vale 0.1765. Y ahora, ¿cuánto valía este otro pedazo? El total era 32.64. 0.3264. Menos, ¿qué área? 0.001. Esa es la probabilidad. ¿Cuánto sale eso? 0.6784. 6.784. Entonces, aquí estamos nosotros variando un poco por las tablas, ¿no? Por el tipo de tabla que nos da. Porque hace un ratito utilizó una tabla con 1 y pues esto es 4, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da la probabilidad. Esa es la probabilidad. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entender bien nuestra tabla, qué cosa nos da y qué nos están pidiendo, ¿sí? Entonces, lo que nos dan y lo que nos piden es fundamental. Entonces, los números de los que han participado me pueden dictar para participación. 27, ¿qué otro número más? 1, Inge. 23, Inge. 23, 6. 1. 6, 40 ¿y cuánto? 48. 48. Listo. Como participación y 14. Listo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso les di esos ejercicios. ¿Para qué? Para que ustedes puedan practicar, o sea, entender bien la tabla. Porque lo que necesitan es entender la tabla. Esa es la clave. Si nosotros no vamos a entender la tabla, los datos que me dan, no vamos a poder ir resolviendo nuestros ejercicios. Entonces, yo necesito que entendamos
la tabla, el manejo de la tabla, interpretar. Entonces, en ese marco, yo les recomiendo utilicen la tabla que yo les estoy dando, ¿sí? No se vayan a utilizar otro tipo de tablas porque pues no vamos a trabajar con esas y no vamos a hacer ejercicios con ese otro tipo de tablas. Entonces, así que para que no se compliquen, ahí tienen ese PDF que les pasé, miren, esta es la tabla. Como dijo su compañero, hasta el 3. Y el valor, si me dan así 3.5, 3.6, pues no hay más valor para mayor a 3. Entonces voy a tomar esta área de probabilidad, ¿no? Esa área es la probabilidad. Entonces voy a tomar este valor de probabilidad para valores mayores a 3. ¿Cuánto? 0.09. Y en el ejercicio nos pedían 3.25. Entonces sí, efectivamente podíamos tomar 0.0010. ¿Ya? Entonces pasemos ahora, continuemos. ¿Y qué aplicaciones le podemos dar a esta distribución normal? Una de esas aplicaciones es lo que dice aquí el título. Aproximación de la distribución normal a la distribución binomial. Recordemos, empecemos a recordar. La distribución normal, ¿qué tipo de variable utiliza? ¿Qué tipo de variable utilizamos con una distribución normal? ¿Continúo? Eso, muy bien. ¿Su número? 23, Inge. 23. El tipo de variable es variable aleatoria continua. Una distribución binomial, ¿qué tipo de variable utiliza? Variable discreta. Eso, muy bien. 27. El tipo de variable es variable aleatoria discreta. Entonces, uno se preguntará y dice, tengo dos tipos de variables distintas. No son lo mismo. Continua es totalmente diferente a discreta. Pero la aproximación que nosotros podemos hacer es utilizar la distribución normal para resolver ejercicios que presentan una característica de distribución binomial. Podemos hacerlo. Siempre y cuando vayamos a cumplir ciertos requisitos. ¿Cuáles? Es decir, vamos a aproximar. Pues es una aproximación. Primero, recordando, la distribución normal necesitamos siempre convertirla ¿qué? A una variable aleatoria normal, pero estandarizada. Es por ello que usamos el z. ¿Y este z qué es? La variable aleatoria continua menos la media dividido entre la desviación estándar. ¿Qué utilizamos para variable aleatoria discreta? Para variable aleatoria discreta lo que usamos es la media, que es n minúscula por p, y la varianza, que es n por p por q. ¿Qué es cada una de estas variables? Que está compuesto. Recordando la distribución binomial, decía que n es el número de ensayos. O sea, ¿qué quiere decir? Que la distribución binomial viene de la distribución Bernoulli. ¿Pero cómo? Que necesitamos hacer varios ensayos, ¿no? Esa era la característica, varios ensayos. Entonces, como hay muchos ensayos, vamos a utilizar ya un n. X. Cuando estudiamos distribución binomial o que parte de una Bernoulli, solo tenemos dos posibles resultados. Éxito o puede ser el fracaso. Entonces nosotros le llamamos X al número de éxitos que se van a dar en los n ensayos. Y P está relacionado con su probabilidad de éxito. Entonces, si este es el éxito y esta es su probabilidad, también vamos a tener un Q, que es la probabilidad del fracaso. Entonces, esa característica tenía la distribución binomial, si nos acordamos. ¿Cómo lo vamos a aproximar entonces? ¿Cómo vamos a irnos a utilizar la distribución normal? Lo que vamos a hacer es utilizar esta variable estandarizada. Vamos a usarla conceptualmente. X sigue siendo la variable aleatoria discreta menos la media, dice. Pero vamos a reemplazar la media de la distribución binomial, n por p, y vamos a reemplazar la varianza. Pero aquí no va varianza, va desviación estándar. Y la desviación estándar es la raíz de la varianza. Entonces nosotros podemos convertir esto a esta variable estandarizada
y determinar la probabilidad de las tablas. ¿De qué tablas serían, jóvenes? ¿A qué tabla entro con este Z? ¿A qué tabla ingreso? Para hallar la probabilidad. ¿Jóvenes? Hola. ¿Se fue el internet? Seguimos aquí, Inge. Ah, ya. Este Z, ¿en dónde busco la probabilidad con este Z? En la tabla de la distribución normal. Muy bien. Porque ya lo he convertido, ¿no? En la distribución normal. Porque ya lo estoy convirtiendo. Si bien esta es la variable estandarizada, la media y la desviación estándar estoy usando de la distribución binomial. O sea, porque lo que yo quiero es no resolver el ejercicio utilizando sus ecuaciones, porque es larga, si ustedes se acuerdan. Entonces, yo no quiero utilizar, quiero simplificar y utilizar la tabla de la distribución normal. Es lo que yo quiero, porque es muy largo, o sea, su ecuación es complicada. ¿Se acuerdan? Es complicada. Hay una combinatoria, la otra parte es de Bernoulli, entonces es complejo. Lo que yo no quiero es usar, entonces quiero utilizar la distribución normal. Como quiero usar la distribución normal, voy a determinar el Z, lo determino y reemplazo donde dice media, la media de la distribución binomial, y donde dice desviación estándar, la desviación estándar de la distribución normal. Perdón, de la distribución binomial. Entonces dice, si una variable aleatoria discreta binomial es aproximada a una variable aleatoria continua, normal estándar, si es que vamos a cumplir esto de acá. Sí o sí. Vamos a convertirlo en un Z, vamos a reemplazar sus respectivos valores de media y desviación estándar y vamos a proceder a calcular. Entonces, miren, aquí yo les recuerdo, les hago recuerdo de cómo calculamos la probabilidad para una distribución binomial. Ahí está. ¿Cómo es? Una parte combinatoria y la otra parte de Bernoulli. Y esta combinatoria hay que resolverlo de esta manera. Entonces, imagínense, resolver de esta manera, pero cuando el n ya no es 10, ya no es 15, ya no es 20. Puede ser que nuestro n sea 1000. ¿Qué pasa si este n es 1000? Ustedes van a hacer 1000 veces este procedimiento, 1, 2, 3, hasta llegar al 1000. Entonces, se vuelve muy largo, ¿verdad? Se vuelve largo. ¿Qué tal si dicen 2000? Tal se duplica el procedimiento. Entonces, lo que yo no quiero es reemplazar en esta ecuación de la distribución binomial para poder resolver el ejercicio y hallar la probabilidad, porque este f de x no es nada más que la probabilidad. Entonces, yo no quiero hacer eso, es muy largo, porque después tendría que sumar, ¿no? Entonces, es muy largo. Lo que yo quiero hacer es, por ello es uso, en vez de utilizar esta distribución binomial, yo voy a hacer la aproximación, por eso se llama aproximación, es decir, voy a calcular la probabilidad, pero usando la distribución normal. Pero para usar la distribución normal yo necesito usar el Z, porque la distribución normal utiliza la variable aleatoria estandarizada. Entonces yo voy a usar ese Z, pero no lo voy a usar así, voy a utilizarlo conceptualmente, es decir, X, sigo manejando variable aleatoria discreta. En vez de la media, reemplazo la media de la distribución binomial. En vez de utilizar la desviación estándar de los datos como tal, utilizo la desviación estándar de la distribución binomial. Y con este Z me voy a las tablas de la distribución normal, porque ya es Z, ¿no? De Z ya me permite usar la distribución normal. Me voy a las tablas y determino la probabilidad. Entonces me ahorré mucho tiempo y mucho esfuerzo. No voy a calcular para cada uno de estos valores, como dice la distribución binomial, sino que lo voy a hacer a partir de la distribución normal. Pero hay condiciones. No podemos usarlo así por así. Hay condiciones que debemos de cumplir. ¿Cuáles son? La siguiente, cuando n,
o sea, el número de ensayos es muy grande. ¿Pero qué tan grande? Porque es la pregunta. Voy a multiplicar el n es el número de ensayos, por la probabilidad del éxito. Si ese producto me sale mayor que 5, puedo utilizar la distribución normal. Otra condición, la probabilidad del éxito tiene que ser pequeño. ¿Pero qué tan pequeño? Aquí está. Yo voy a multiplicar n, número de ensayos, por probabilidad del éxito, paréntesis, probabilidad del fracaso. Si ese producto me sale mayor que 5, voy a utilizar la distribución normal. Entonces, si cumplo estos dos requisitos, vamos a poder utilizar la distribución normal para resolver ejercicios que tienen las características de una distribución binomial. ¿Está comprendido, jóvenes? ¿Sí? Jóvenes. Una vez más, ¿puedes repetir lo de la condición, por favor, Inge? Ya. Es decir, si a nosotros nos dan un ejercicio para resolver con distribución binomial, pero nuestro n es grande, o sea, aquí están las condiciones. Cuando el n sea grande, ¿pero qué tan grande? Es decir, voy a hacer el cálculo. N por la probabilidad del éxito, ese dato tiene que ser mayor que 5. Si es mayor que 5, puedo utilizar la distribución normal para resolver esta distribución binomial. La segunda condición, la probabilidad del éxito tiene que ser pequeñita. ¿Cuán pequeñita? ¿Cuán pequeño? Voy a hacer el cálculo. N por P multiplicado por ¿quién? 1 menos P, ¿qué es? La probabilidad de fracaso. Eso. N por P por Q. Si multiplico eso, tiene que ser mayor que 5. Si me sale mayor que 5, pues entonces uso la distribución normal. Entonces tiene que ser mayores, ambos resultados mayores que 5. Si ambos son mayores que 5, voy a resolverlo el ejercicio con la distribución normal, aunque la variable sea variable aleatoria discreta, porque me está permitiendo hacerlo. ¿Sí? ¿Ahora está un poco más claro? Sí, Inge. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es que NP nos sale exactamente 5 o 4,999? Si nuestro n es grande, o sea, aquí, si ahora nuestro n es 500, 200, y nos sale casi igual, o sea, 4.999, 4.9, y que se puede redondear al 5, yo lo dejo en 4.99 y utilizo la distribución binomial, normal. ¿Por qué? Porque aún sigue siendo más pequeño que el 5, ¿no? Aquí la variable aleatoria continua, el 4.999, no es mayor que el 5, si utilizo mis decimales, ¿no ven? Entonces voy a usarlo como distribución normal. ¿Sí? Está bien, Inge, gracias. Ahora, vamos a hacernos el ejercicio para que quede más claro. ¿Qué dice el ejercicio ahí? ¿Qué vemos en la fotografía? Lo que vemos es una planta que produce losetas. Es una planta del alto. Entonces están produciendo losetas a cantidad, miren, un montón. Entonces, dice nuestro ejercicio, si el 2%, aquí ya está, ya estamos con probabilidades, miren, si el 2% de losetas fabricadas en cierta planta están defectuosas, ya puedo anotar yo aquí mis datos. 2%, ¿en qué estado están, jóvenes? ¿En qué estado están? Eso, defectuosas. ¿A esto qué le puedo llamar? Están defectuosas, ya, ahí lo dejaremos, están defectuosas.
¿cuáles son las probabilidades de que de un lote de 1000, ¿qué es esto? De un lote de 1000, ¿qué llegaría a ser 1000? Es decir, aquí está con rojito, de un lote de 1000, puede ser ahí, dice, aleatoriamente escogidos. Es decir, yo voy a escoger aleatoriamente 1000 para revisar estas losetas. Es decir, estas losetas, jóvenes, yo tengo que revisarlas, pero aleatoriamente dice, voy a sacar uno, voy a escoger otro, otro, de atrás que no vemos voy a escoger, de todo lado tengo que escoger cuántas, dice. ¿Cuántas dice, jóvenes? 1000. 1000. Ese es el N. Tengo que escoger 1000. Aleatorio, jóvenes, aleatorio. Entonces, como tengo que escoger 1000, de esas 1000, yo voy a llevar al laboratorio y lo voy a ensayar, pues, porque tengo que ver si estas losetas están bien hechas o no. Entonces, tengo que ensayarlas en el laboratorio. Generalmente es a la compresión, lo voy a ensayar al desgaste de los ángeles, a varios ensayos hay. Entonces, lo voy a llevar a probar y pues tengo que ver si cumple o no cumple. O sea, ¿va a cumplir los requisitos o no los va a cumplir? Entonces, ese de no cumple es esto que me dice. Si el 2% de losetas fabricadas en cierta planta son defectuosas, es decir, una puede ser defectuosa y la otra no es defectuosa, pues es buena. Una puede ser buena y la otra defectuosa. ¿Cuántos posibles resultados tenemos entonces de este experimento? ¿Cuántos posibles resultados hay? Serían 2. Eso, solo hay 2. Entonces ahí yo me voy dando cuenta. Son 2 posibles resultados. Uno es el éxito y el otro es el fracaso. Listo. Segundo, ¿qué tipo de variable es esta la que estoy estudiando? ¿Qué tipo de variable? Aleatoria continua, aleatoria discreta. ¿Cuál es? Continua. ¿Es continua? Discreto, yo digo. Eso, es discreta. ¿Por qué? Porque yo lo puedo contar. Es Aquí finito. cuento. 1, 2, 3, 4, son enteros. Acá no están con decimales. Entonces, esta es variable aleatoria discreta. Solo tiene 2 posibles resultados. ¿Y el n es cuánto? 1000. Entonces, ¿en qué tipo de distribución estoy? Binormal. Estoy en una distribución binomial. En esa distribución estoy. Entonces, como es esta, cumple los requisitos de ser una distribución binomial. ¿Y cuál es el otro requisito más? Son 4 los requisitos. ¿Cuál es el otro requisito? ¿Cuál es el cuarto? ¿Se acuerdan? Hay 4 condiciones para que nuestro ensayo corresponda a esta distribución. Ya cumplimos uno, son 2 posibles resultados, éxito o fracaso. El otro, ya es variable aleatoria discreta. El otro, el n, varios ensayos, pero hay otro. ¿Cuáles son esos otros requisitos? La probabilidad del éxito dice que es ¿qué era? La probabilidad del éxito es la Misma. misma. ¿Cuál será esa probabilidad del éxito? ¿Cuál creen que es esa probabilidad del éxito? 0,5 sería. ¿De dónde sale el 0,5? Ese dato de 0,5, ¿de dónde lo obtengo? ¿Nos dan en el ejercicio? ¿Qué probabilidad nos da el ejercicio? Del 0,2, que son defectuosos. Eso. Entonces, me está dando que 0,98. las defectuosas son eso. Y esto para mí es el éxito. ¿Y el fracaso cuánto sería? Del 98%. Eso. Entonces, listo. La probabilidad del éxito siempre va a ser la misma, no cambia en el ejercicio. 2% siempre van a ser defectuosas, eso dice. El 2% de las losetas fabricadas de cierta planta están defectuosas. O sea, ya nos está dando el dato. Ese 2% es defectuoso, no cambia.
Esa es la otra condición de la distribución binomial, que la probabilidad del éxito no cambia. Por eso le estoy llamando yo éxito. ¿Por qué otro podría llamarle fracaso? No, es éxito. ¿Por qué? Porque la probabilidad del éxito no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque en el ejercicio dice que el 2% va a ser de binomial. ¿Sí? Entonces los resolveremos, pues, como una distribución binomial. Pero lo que les decía, vamos a reemplazar 1000 veces en la fórmula. No sé, ¿cuándo podemos terminar? Porque el n es 1000. El n es 1000. Entonces está como que grave utilizar la función de la distribución binomial. Entonces empecemos. Vamos a borrar. Ese es el inciso A, me pide calcular, dice, cuáles son las probabilidades de que un lote de 1000 aleatoriamente escogidos, dice, para su revisión. O sea, tenemos que revisar. Inciso A, contengan más de 25 losetas defectuosas. Más de 25. Entonces, datos. Ya explicamos. Probabilidad del éxito, 0.02. No lo voy a manejar en porcentaje. Voy a manejar tanto por uno, relativo, 0.02. Probabilidad del fracaso, 1 menos 0.02, 0.98. N, 1000. ¿Qué me pide el inciso A? Probabilidad, escribo, paréntesis, de que contengan más de 25 losetas defectuosas. Entonces, X tiene que ser más que 25 losetas. Esa es la probabilidad que me están pidiendo. Calcule, por favor. Entonces, condiciones. ¿Cómo calculábamos la media de la distribución normal? No es nada más que n por p. N vale 1000, p vale 0.02. ¿Cuánto vale la media? 20. ¿Esto qué es? ¿Varianza o desviación estándar? Jóvenes. Desviación estándar. ¿Y nuestra fórmula es varianza o desviación estándar? Varianza, corrigen. Entonces, la varianza es n por p por 1 menos p. Es decir, n1000, p 0.02 y esto es 0.98, ¿no? 0.98. O lo mismo que decir 1 menos 0.02. ¿Cuánto sale la varianza? 19.2. Listo. Comencemos a reemplazar 1000 veces entonces. Comenzamos. Probabilidad cuando la variable aleatoria toma un valor de, en este caso, 0, cuando se tiene un n de 1000 y la probabilidad del éxito es 2%, reemplacemos en la combinatoria. Comenzamos. N es 1000, X vale 0, probabilidad de 0.02 a la 0, ya. Y tenemos que seguir. Entonces, no, pues no voy a hacer tanto cálculo. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar, ¿qué, jóvenes? La distribución normal. Para ello debo cumplir dos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Antes de empezar aquí, como estoy mostrando, antes de calcular, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuánto vale el n? ¿Cuánto decía los requisitos, jóvenes? Que el n por p tiene que ser ¿cuánto? Mayor a 5. Eso. Y luego, que el n por p por el q tiene que ser mayor que 5. ¿Y eso qué había sido? Eso es la media y esto había sido la varianza. Entonces, esas dos condiciones que me piden están relacionadas con la media y la varianza. Tienen que ser más que 5. 20 es mayor que 5. Sí, cumple. Cumple. Y 19.6 mayor que 5, cumple. ¿Cómo cumple? Puedo utilizar esta distribución normal. Entonces, lo resolvemos el ejercicio sin reemplazar 1000 veces, sino directamente utilizo la distribución normal. ¿Por qué? Porque cumple. Entonces, me voy a calcular el z, porque la distribución normal usa z, que es z, variable aleatoria estandarizada. Por lo tanto, voy a transformar lo que me piden a z. Si me piden p, paréntesis, x mayor a 25, ya no va a ser x, va a ser p
paréntesis, Z mayor, ¿cómo se calcula el Z? ¿Cuánto vale el X sub I para la probabilidad que me están pidiendo? El X sub I es este es el X sub I, y eso es 25, menos la media, vale 20, dividido entre ¿qué? La desviación estándar. Esto es varianza, le tengo que sacar raíz de la desviación estándar. ¿Listo? Ese es el Z, ¿no? Aquí está, para recordar el Z, lo que estamos reemplazando. Calculamos y nos sale 1.13. Entonces, con ese valor entramos a nuestra tabla, que es número 2, y determinamos que la probabilidad, y como ustedes ven, lo voy a marcar, para 1.13, si quiero hablar en términos de Z, ahí está, quiero hablar en términos de X y media, la media vale 20 y su X vale 25, pero tengo que transformar siempre el Z, ¿no? Entonces, ese valor está identificado ahí, esa área es la que me da la tabla, así que la tabla me está dando directamente el área, y esa área es de 12.92, por lo tanto, la probabilidad cuando el Z es mayor a 1.13 es del 12.92, respondiendo a la pregunta. Contenga más de 25 losetas defectuosas. ¿Qué probabilidad es esa? Del 12.92%. ¿Está bien, jóvenes? ¿Sí? Sí, ¿Cómo vamos? Ya. ¿Hemos entendido? ¿Sí? No sé, ¿cómo vamos? ¿Podemos continuar? Sí, Listo. Bueno, ahí tenemos la tabla. Ahora entremos a otro tipo de distribución. Entonces, hasta aquí llegamos con la distribución normal. Bueno, tenemos 30 minutos. Vamos a ver esta distribución mañana. Lo que quiero ver es la práctica. ¿Cómo les ha ido con la práctica? Les cargué en el Classroom. ¿Cómo Inge, le- ¿podría darnos un poco más de tiempo, o sea, de plazo para entregar la práctica, por favor? Porque es hasta mañana en la noche, creo. Sí, es hasta mañana. No sé si podría darnos un poco más de plazo, por favor, Inge. Sí, porfa. sí, Ya, esta es su práctica. Es la práctica 4, 5, 6 y 7. No sé por qué le llamé 7. A ver, 4, sí, 5 sí, y 6. Veamos. ¿Ya las revisaron? Por si acaso lo vieron. Sí, Inge, por mi parte sí, ya empecé. Perfecto. Entonces aquí miren, ya tenemos una pregunta de, ustedes tienen que determinar si esto es una función de probabilidad. Ah, está resuelto acá. Aquí es resuelto. ¿Les pasé el resuelto o les pasé sin resolver? Ya no me acuerdo. Sin resolver es, ¿no? Lo que les pasé. sí, que los ejercicios nomás. Sí, solo Lo que les ejercicio. haya pasado hoy. 4, 5 y 6. Sí, aquí. Ustedes tienen, verifiquen si esto es una distribución de probabilidad. Suponga el experimento, demostrar que esta función es una función de densidad. Ahí estamos, ¿no? Vimos función de probabilidad, o sea, para variable aleatoria discreta y continua. Entonces, si es densidad, ¿de qué me está hablando? Si es una función de densidad, ¿qué tipo de variable estoy estudiando? Continuo, ingeniero. Muy bien, continua. Entonces aquí ya me está diciendo que acá tengo que resolver con una distribución continua. En este otro caso, función de densidad igual, representar en forma analítica y gráfica la distribución de probabilidad acumulada del ejercicio 3, o sea, va, del ejercicio 4, calcular la media de la variable aleatoria continua del ejercicio 3, calcular la varianza y desviación estándar de la distribución de probabilidad
variable aleatoria discreta, o sea, el 2. Ahora estamos con discretas. Calcular la varianza y la desviación estándar del ejercicio 3. Aquí me debí equivocar. ¿Por qué? Bueno, no, se repite. Dado que lambda, esta es una distribución Poisson, esta es una distribución binomial, esta es una aproximación, usa la aproximación normal para calcular las distribuciones binomiales, lo que estamos viendo, ¿no? Justamente ahorita, usen esa distribución normal para que calculen las probabilidades binomiales, ¿no? Entonces aquí tienen, ya les estoy diciendo que utilicen aquí en este ejercicio. Si ustedes quieren, lo pueden corroborar, pero aquí les doy la probabilidad del éxito entre 10 y 15, ¿no? Y el último ejercicio, o sea que no está muy difícil. Casi cada uno, miren, este es del ejercicio 3, o sea acá, este es del ejercicio 4, que ya lo tienen resuelto, solamente es, y otra vez del ejercicio 3, y otra vez del ejercicio 2. O sea, casi va todo con el ejercicio 2 y 3, ¿no? Y estos últimos. Bueno. ¿Tienen alguna pregunta de la práctica? ¿Algún ejercicio que dudan, que no saben cómo resolver? Lo podemos ver. Y si no, pasamos, ¿sí? A ver. ¿Para cuándo la práctica? A ver. ¿Cuándo puede ser la presentación de la práctica? Estoy viendo ¿cuándo es nuestro segundo parcial? Nuestro segundo parcial es en junio, estamos a tiempo. Entonces, no, no. Primer parcial ya dimos, 23 de marzo. Segundo parcial, perdón, 18 de mayo. El 18 de mayo es nuestro segundo parcial que tenemos que avanzar hasta intervalos de confianza. Ya, podemos dar tiempo entonces a la práctica. Normal. Ahorita estamos en variables, pueden observar la pantalla, ¿no? Veamos nuestro avance. Estamos en el capítulo 5, 6. Estamos ahorita, ¿dónde? Acá, distribución Bernoulli, binomial ya vimos, Poisson. Estamos en el 7. Distribución normal, propiedades de la distribución normal, justo estamos ahí. Teorema del límite central, vamos a ver recién. Tamaño de la muestra también. Distribución chi cuadrado recién. Estamos ahorita viendo variables en la distribución normal y nos falta ver estas otras distribuciones que existen en la distribución continua. Entonces tenemos todavía 1, 2 clases, 3, 4 clases pendientes para poder llegar al capítulo 8. O sea, estamos todavía con plazo. 3, 4, sí, aquí estamos. En el 3 y 4, 18 de mayo. Está bien, podemos presentarlo a la práctica, lo podemos presentar el 19. O sea, les puedo dar una semana para presentar la práctica, no habría problema. Pero mañana van a salir otras prácticas, así que a ver, pero les puedo dar una semana, ¿está bien? Está bien. Sí, Inge, gracias. Sí, que está bien, gracias. Entonces, Sí, hay un por poco favor. haciendo un recuento de nuestro avance, entonces sí podemos dar. Entonces, damos una semanita para la siguiente práctica. Vayan resolviendo y me hacen preguntas mañana, ¿ya? Entonces, entremos nomás a ver nuestra siguiente distribución. Tenemos todavía tiempo. Esta es una distribución log normal, la que vamos a ver. Seguimos con variables aleatorias continuas, ¿no? Esta distribución log normal, ¿qué le suena familiar aquí? En estas dos palabras, ¿qué le suena familiar? O en esta frase, distribución log normal. ¿Qué le suena familiar? Normal. Y log. Normal, muy bien, excelente. ¿Qué número es? 23, Inge. 23. Entonces, ¿qué querría decir? Ya dijimos que la estadística todo es lógica, ¿no? Lógica. Entonces, si le antecede la palabra log, ¿qué significa?
que a mis variables, a mis datos que yo voy a tener, todos esos datos que tengo acá, les puedo aplicar el logaritmo. Y una vez que aplico el logaritmo, voy a poder utilizar la distribución normal. O sea, básicamente eso es lo que nos está diciendo. Esta distribución log normal tiene esa característica que es logarítmica. O sea, aquí es un logaritmo, pero que va a mantenerse el comportamiento de la distribución normal. Entonces, en la definición nos dice, la distribución log normal ocurre en la práctica siempre que encontramos una variable aleatoria tal que su logaritmo, o sea, si yo tengo el logaritmo de ese dato posea la distribución normal. Justo como dice aquí. Tengo mi dato, le aplico el logaritmo y a esos datos logaritmizados va a poseer una distribución normal. Entonces, su densidad de probabilidad, ¿por qué densidad? Porque es variable aleatoria continua. Su densidad de probabilidad está dado por la siguiente función. Lo mismo que la función normal, pero ¿dónde cambia? Busquemos dónde. ¿Dónde está X? ¿Se acuerdan que esto era X, verdad? Este de aquí era solamente X, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? ¿Sí o no? ¿Jóvenes? Sí, ingeniero. Sí. Este X, que solo era X, ahora, como es distribución log normal, es logaritmo de X. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos está diciendo la distribución normal, log normal. Entonces, es la misma función, pero aquí aparece el logaritmo. ¿Qué característica tiene una función logarítmica? Que no tenemos negativos. Es decir, no vamos a empezar desde menos infinito hasta más infinito, ya no existe eso. Es decir, vamos a empezar cuando la variable aleatoria, continua, logaritmizada sea mayor que 0, o sea, más que 0. Por lo tanto, su desviación estándar tiene que ser mayor que 0. ¿Cómo sería esa función? ¿En dónde empieza? Entonces, esa función lo que nos está diciendo es que la variable aleatoria continua, es decir, este X, le tengo que aplicar logaritmo y ese logaritmo, recién estos datos van a poseer una distribución log normal, cuyos parámetros siguen siendo los de una normal, es decir, sus parámetros es la media y el otro parámetro la desviación estándar. Donde el logaritmo de X es el logaritmo natural de la variable aleatoria continua. Una gráfica que presenta una distribución log normal va a tener como media 0 y desviación estándar 1. ¿Cómo será la forma de esta distribución? Antes. No, ¿cómo es la forma de la distribución? La forma de la distribución, dijimos que no hay valores negativos en una función logaritmizada. Por lo tanto, va a empezar en el 0, del 0 para adelante, porque son positivos. Entonces, su función tiene esta forma, mire. Un solo pico, pero presenta sesgo a qué lado, jóvenes. ¿Sesgada a qué lado es? Con sesgo a la derecha. O sea, una distribución log normal va a presentar esa forma. Igual que la distribución normal, un pico. Pero esta ya no es simétrica, sino que presenta sesgo a la derecha. Va a empezar siempre en 0 y hasta el infinito, ¿no? Pero no vamos a tener valores negativos. No existe. Entonces, su función es esta de acá.
Es decir, en vez de x, ya no le llamo x, voy a hacer un cambio de variable, es decir, voy a llamarle y al logaritmo de x. Por lo tanto, ya no es f de x, sino es f de y vale logaritmo de x. De 1 dividido entre todo lo que dice, y acá ya no le ponemos logaritmo de x, sino y. Entonces, esta es la función. Pero ya dijimos que la distribución normal no lo resolvemos utilizando la función, sino con tablas. Entonces, si vamos a utilizar tablas, lo que vamos a hacer es utilizar la variable estandarizada. Es decir, tenemos que llevar todos nuestros datos a una variable aleatoria continua estandarizada. Entonces, si yo voy a estandarizar, lo que yo voy a tener que hacer es utilizar todos mis valores logaritmizados. Y a esos valores logaritmizados, ¿qué le tengo que calcular, jóvenes? Si el z es igual a x menos la media dividido entre la desviación estándar, ¿este x a qué es igual? Al logaritmo de x. Por lo tanto, pasó a llamarse y. Entonces, esto es y. Menos la media de los valores logaritmizados. Esos valores logaritmizados, calculo su media, calculo su desviación estándar, pero de los valores que son con logaritmo. Y con ello obtengo el z, ingreso a la tabla. ¿Está bien, jóvenes? ¿Sí? Sí, jefe. Entonces, eso es como un cambio de variable. A esos valores que yo les aplico logaritmo, tienen que tener esta distribución, o sea, esa forma. Si tienen esa forma, puedo aplicarla. Entonces, ¿qué pasa si me piden calcular, como dice aquí, calcular la probabilidad de la variable aleatoria continua que tiene una distribución log normal, pero en un rango, es decir, entre A y B. Si me piden la probabilidad entre A y B, lo que me están pidiendo es el área bajo la curva, ¿no? Conceptualmente. Y esa área bajo la curva es ese color naranja o lo que yo estoy rayando, achurando. Entonces debemos evaluar la integral, ¿no? Conceptualmente aquí hay una integral de A hasta B de toda la función diferencial de Y. Pero como sabemos, no vamos a utilizar conceptualmente esto, sino que lo vamos a utilizar la variable estandarizada para evitar realizar estos cálculos. La distribución log normal ya sabemos que presenta esta forma. Un solo pico con un sesgo a la derecha. Ya sé eso. Entonces, por lo general es una distribución asimétrica. Es decir, ya no es simétrica, más bien es asimétrica. Y presenta el sesgo a la derecha. Y el sesgo a la derecha no es nada más que una larga cola a la derecha. Eso significa, ¿no? Por lo general es asimétrica. Siempre va a ser asimétrica. Cuando estudiamos la distribución normal, decíamos que la media, mediana y la moda eran iguales. ¿Por qué? Porque la distribución era simétrica. Pero ahora, como ya no es simétrica, sino que es asimétrica, ya no son iguales. Es decir, la media es mayor que la mediana y la mediana es mayor que la moda. En este tipo de distribución, eso es lo que cambia. ¿Cuál será ahora su función de distribución o su función de densidad de probabilidad? Acumulativa, porque ya estamos viendo aquí la función de densidad, es esta de acá. ¿Cómo la calculamos? Pues ya dijimos, vamos a utilizar la variable estandarizada. Pero ahora, ¿cómo será la función de distribución de probabilidad acumulativa? Entonces, la acumulativa no es nada más que vamos a calcular esa probabilidad ahora no como en este, que me dan en un rango, no, sino el acumulado, ¿verdad? O sea,
todo hasta antes del A o toda la probabilidad después de este valor de A. Entonces esa probabilidad acumulada la vamos a calcular igual, con el mismo concepto de estandarizar nuestros datos. Vamos a calcular el logaritmo de a todos nuestros datos, le aplicamos el logaritmo, a esos datos logaritmizados le calculamos la media, le calculamos la desviación estándar y recién calculamos el z. Y con este z entramos a la tabla de la distribución normal y determinamos la probabilidad. Entonces, lo único que estamos haciendo es, seguimos utilizando una distribución normal, pero con datos logaritmizados. ¿Cómo determinamos la media, la varianza de esta distribución normal? Esta distribución normal va a presentar esta media y esta varianza, este valor de la moda y ese valor de la mediana, ¿sí? Características. ¿Cuándo usaríamos esta distribución? O sea, es decir, ¿cuándo lo vamos a usar? Dice que es útil cuando las desviaciones están formadas por factores, primero por factores, por proporciones, por porcentajes. O sea, es decir, lo que pasa es que nuestros datos, puede ser que nuestros datos, ¿cómo sé que presentan una distribución normal? ¿Cómo sé que presentan una distribución log normal? O sea, es decir, que nuestros datos podemos afectarles un cierto valor a nuestros datos de tal manera que, o sea, la diferencia de esos valores absolutos nos den una distribución normal. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que identificar si nuestros datos van a presentar una característica, o sea, van a ser de distribución normal o pueden ser de distribución log normal. ¿Cuándo podrá pasar esto? Vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Para que lo podamos comprender. Pero esa es básicamente ahí radica la diferencia entre una distribución normal y una distribución log normal. Lo único que estoy haciendo es logaritmizar mis datos. Los convierto en logaritmo y aplico recién el concepto de la distribución normal. Bueno, ¿alguna consulta que tengan jóvenes hasta aquí? Mañana vamos a hacer un ejercicio de distribución normal y de distribución log normal. Así que por favor, van a tener abierto su Excel y ahí vamos a trabajar con esos datos, ¿sí? Vamos a utilizar y vamos a ver cómo vamos a calcular, cuándo vamos a calcular una distribución y cuándo sería en otro caso la otra. ¿Alguna consulta, jóvenes? Mañana vamos a entrar a ver distribución exponencial, distribución gamma, y bueno, hay otras distribuciones, ¿no? Hay varias, pero vamos a ver las, bueno, las más comunes. ¿Alguna consulta que tengan? ¿No hay consultas, jóvenes?
Bueno, ahí les envío el control de asistencia para que ya lo vayan llenando. Si tienen alguna consulta, lo pueden hacer, por favor. Bueno, jóvenes, no hay preguntas, no hay consultas. No, Inge. Súper. Pues revisen su práctica. Mañana me avisan si tienen alguna pregunta o algo. Listo, jóvenes. Entonces, si no tenemos más preguntas, nos vemos el día de mañana para poder resolver los ejercicios que tenemos. Así que, por favor, se vienen preparados con sus calculadoras o con su Excel abierto. ¿Sí? Está bien, Inge. Listo, jóvenes. Nos vemos entonces. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Está Está bien. bien.